Sistema integral de información del mercado de valores. Es el conjunto de recursos humanos, técnicos y de gestión que utiliza la Superintendencia Financiera de Colombia para permitir y facilitar el suministro de información al mercado. Este se encuentra conformado por el Registro Nacional de Valores y Emisores, Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores y el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores. El Registro Nacional de Valores y Emisores tiene como objetivo la inscripción de valores, los emisores de los mismos y las emisiones que estos realice y de certificar lo relacionado como la inscripción de dichos emisores. Si el emisor desea realizar una emisión de valores, deberá enviar a la Superintendencia Financiera el formulario de inscripción establecido por dicha entidad y la siguiente información. Certificado de existencia y representación legal del emisor. Si el emisor sea una entidad pública, copia las autorizaciones para dar cumplimiento a los requisitos para ejecutar contratos estatales. Si el emisor es una entidad que se encuentra en etapa preoperativa o que tiene menos de 2 años de haber iniciado operaciones, se debe acompañar a la solicitud de inscripción el estudio de factibilidad económica, financiera y de mercado. Debe presentar asimismo los estatutos sociales y personas que ejercen la revisoría fiscal. Existen casos especiales de inscripción en los cuales no sigue el procedimiento ordinario para emisores, como la inscripción automática y la inscripción temporal de valores. La inscripción automática se entiende por aquellos que están registrados en el Registro Nacional de Valores y Emisores, así como autorizada la oferta pública, los valores que cumplan con las siguientes características. Primero, valores emitidos y garantizados por la Nación y el Banco de la República. Segundo, valores de contenido crediticio emitidos por los establecimientos de crédito. Valores emitidos por fondos de inversión colectiva cerrados y los bonos de que emita el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. En la inscripción temporal de valores, esta es diseñada para sociedades en proceso de crisis que tengan acciones y bonos. Estos solicitan a la Superintendencia Financiera que se ordene su inscripción en dicho registro para vender los valores que poseen. La inscripción temporal de los valores en el Registro Nacional de Valores y Emisores es efectuada única y exclusivamente para efectos de la realización de la oferta pública sin que estos valores se inscriban en la Bolsa de Valores de Colombia. Esta forma de registro tiene como una vigencia máxima de 6 meses. Obligaciones de emisores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores. Una vez inscrito el emisor en el Registro Nacional de Valores y Emisores, éste adquiere obligaciones de suministro continuo de información al mercado, como son la información general y la información relevante o eventual. En la información general, los emisores de valores están obligados a suministrar la siguiente información: la documentación de las cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio, distribución de utilidades, el informe a la Junta Directiva sobre la situación económica y financiera del emisor y un informe escrito del revisor fiscal. Si las emisiones están avaladas o garantizadas por una entidad que no sea emisor inscrito, el emisor debe enviar a la Superintendencia Financiera la información del garante. Los estados financieros de periodos intermedios elaborados mínimos por trimestres. Información relevante o eventual. Para garantizar que la información contenida en el CIMEP corresponda a las condiciones reales del emisor, éste tiene la obligación de divulgar a través de la Superintendencia Financiera todo hecho relevante u operación o acto extraordinario o significativo respecto del emisor, sus negocios, los valores registrados y la oferta al mercado de dichos valores. A continuación hablaremos sobre la cancelación del Registro Nacional de Valores y Emisores. En esta cancelación existen dos formas o dos maneras por medio de las cuales se podría dar la cancelación del registro de un emisor en el Registro Nacional de Valores y Emisores. Como primera cancelación tenemos la voluntaria. Para que el emisor pueda cancelar voluntariamente su registro y el de sus valores en el Registro Nacional de Valores y Emisores, deberá cancelar previamente las inscripciones en los sistemas de negociación en los cuales sus valores se encontraban inscritos o se encuentran inscritos. Los emisores que tengan sus acciones inscritas en la Bolsa de Valores pueden cancelar el registro en el Registro Nacional de Valores y Emisores por decisión de la Asamblea General de Accionistas, tomando por la mayoría de votos que se hagan en la reunión.
Por otra parte tenemos la cancelación oficiosa. La cancelación oficiosa de registro de un emisor en el Registro Nacional de Valores y Emisores podrá otorgarse al título de sanción por parte de la Superintendencia Financiera. A este tipo de cancelación oficiosa se hará la referencia en la parte acerca del regimiento de la infracción y sanción. A su vez, la cancelación oficiosa de la inscripción podrá darse por la inacción o pasividad del emisor en realizar oferta pública de los valores objeto de una emisión que haya sido inscrito. Por otra parte, nos encontramos con el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores. Estos tienen la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Agentes del Mercado. Como primera parte tenemos las entidades sujetas a inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera, incluyendo los intermediarios de valores. Segunda, entidad que desarrolla la actividad de suministro de información al mercado de valores, los órganos de autorregulación y las entidades que administran sistemas de registro de operaciones sobre valores. Por último tenemos los intermediarios de valores no sometidos a inspecciones y vigilancia de superintendencia financiera, como en el caso de entidades públicas afiliadas a un sistema de negociación que tratan de realizar operaciones por cuenta propia y no por la de otros. Tenemos el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores. Son personas obligadas a inscribirse las siguientes: las personas naturales que se encarguen de estructurar directamente operaciones de intermediación, cualquiera sea la modalidad de vinculación, al servicio de un intermediario del mercado de valores. El segundo, las personas naturales que dirijan o sean responsables de la ejecución de operaciones de intermediación en mercado de valores. Por otra parte tenemos las personas naturales que administren o gestionen directamente fondos de inversión colectiva reguladas por el decreto 2555 de 2010. Por última instancia tenemos las personas naturales que promueven o promocionan la realización de operaciones de intermediación en el mercado de valores. De esta manera se describen las personas obligadas a inscribirse en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores. Bueno, mi nombre es María Vergara Saltarín. Les voy a hablar sobre los intervinientes en el mercado de valores, emisores de valores. Estos incluyen las sociedades anónimas, los gobiernos extranjeros, entidades públicas, entidades extranjeras, los gobiernos multilaterales y las sucursales de entidades extranjeras. Sociedades anónimas. Ellas pueden emitir valores representativos de su capital, o sea, las acciones o con las acciones, y valores de deuda. Cuando las acciones de una sociedad anónima se registran en la Bolsa de Valores de Colombia, se producen los siguientes efectos. Se suspenden las restricciones de las negociaciones de las acciones. Se modifican el régimen del quórum sobre las acciones. Las entidades públicas están facultadas legalmente para emitir valores con unos requisitos especiales. Los gobiernos extranjeros y las entidades públicas extranjeras son entidades sujetos a un régimen del derecho público extranjero como consecuencia del ejercicio de funciones públicas. Los organismos multilaterales de crédito son entidades conformadas por una pluralidad de países que tiene por objeto realizar operaciones activas y pasivas de créditos con el fin de dar cumplimiento a unos objetivos generales previstos por la norma. Las entidades extranjeras y sucursales de entidades extranjeras tienen un decreto que es el 2555 de 2010, el cual permite la oferta pública de valores emitidos por entidades sometidas a un régimen de derecho público. Dentro de los otros emisores están las sociedades de responsabilidad limitada, las entidades cooperativas y las entidades sin ánimo de lucro. Buenas, mi nombre es Eliana Paniza y hoy les vengo a hablar acerca de otros emisores. Dentro de este grupo están las sociedades de responsabilidad limitada, las entidades cooperativas, las entidades sin ánimos de lucro, los patrimonios autónomos fiduciarios y los fondos de inversiones colectivas cerrados. Las sociedades de responsabilidad limitada son aquellas en las cuales los socios
únicamente son responsables por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportes y donde el capital social se encuentra distribuido en cuotas. Las entidades cooperativas. Estas entidades sin ánimos de lucros en las cuales los trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores de las empresas, creadas con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios. Entidades sin ánimos de lucros. Las entidades sin ánimos de lucros comprenden las fundaciones y las corporaciones reguladas por el Código Civil. Estos tipos de entidades se distinguen entre sí debido a que las corporaciones están formadas por un conjunto de individuos que tienen por objeto el ejercicio de determinadas actividades y por su parte las fundaciones es un establecimiento o conjunto de bienes que persiguen un fin especial. Los patrimonios autónomos fiduciarios. Según el decreto 2555 del 2010, prevé reglas particulares sobre los valores que pueden emitir los patrimonios autónomos fiduciarios en ejercicio a sus actividades. Fondo de inversión colectiva. Los fondos de inversión colectiva son vehículos de inversión integrados por el aporte de un número plural de personas y administrados por una sociedad administradora. Estos se dividen en fondos de inversión colectivas abiertos, fondo de inversión colectivo cerrado, fondo de inversión colectiva del mercado monetario, fondo de inversión colectiva inmobiliario, fondo de capital privado. Mi nombre es Wendy Loraina Escabarcas Montes y yo les voy a hablar sobre el fondo de capital privado. El fondo de capital privado es una de las formas más antiguas y difundidas de financiamiento empresario. Consiste en el aporte de capital accionario a empresas que no cotizan en bolsa, con el objetivo de multiplicar su valor y proveer un retorno de mediano y largo plazo a sus accionistas e inversionistas. De esta manera, constituye una valiosa fuente de financiamiento flexible de mediano y largo plazo para empresas que con planes de crecimiento, ya sea a través de la expansión de su negocio actual, de la generación de nuevos negocios o de la mejora de la estructura de capital. En Colombia, los fondos de capital privado deben registrarse ante la Superintendencia Financiera de Colombia. Estos fondos persiguen dos finalidades principales, que son multiplicar el valor del capital de la empresa en la que invierte y proveer un retorno de mediano a largo plazo a sus inversionistas. A nivel internacional, los fondos de capital privado se han constituido en una eficiente herramienta de financiación para empresas, así también como una atractiva clase de activos de inversión para inversionistas institucionales o de gran poder adquisitivo. Para multiplicar el valor del capital empresario, los fondos de capital privado proveen fondos a empresas que no cotizan en la bolsa para ser destinados principalmente a crecimiento de venta, nuevos productos, nuevos mercados, equipamiento, mejoras, ampliaciones, reducción de deuda, cambio en la composición accionaria. La industria de fondos de capital privados en Colombia se encuentra en sus primeras etapas de formación y para acelerar su desarrollo existe el convenio Colombia Capital, que tiene como objetivo fundamental el apoyo a la creación de fondos de capital privado y a su respectiva inversión en empresas colombianas. Ahora les voy a hablar sobre qué es un fondo bursátil. Un fondo bursátil es un instrumento que combina el mundo de las acciones y las carteras colectivas. Por un lado, el fondo bursátil opera en la bolsa de valores de manera similar a las acciones, marcando precios durante el horario bursátil con las ventajas que genera el no tener plazo mínimo,
ni montos mínimos y poderlo comprar o vender en pesos a través de su asesor en inversión de Davivienda Corredores. Los fondos bursátiles se encuentran constituidos por las acciones de mayor representatividad del mercado colombiano. Con un precio resume el valor de dichas acciones. A este instrumento, compuesto por un conjunto de acciones, se accede en una sola transacción, reduciéndose instantáneamente el riesgo de concentrar la inversión en un solo instrumento. A diferencia de una cartera colectiva, el fondo bursátil tiene una gestión pasiva, es líquido, económico, transparente y se puede operar como una acción en la bolsa de valores. ¿Qué es un Charles Colca? El Charles Colca es el primer fondo bursátil o ETF incorporado en Colombia y listado en la bolsa de valores. Su mnemotécnico es Colca y busca proporcionar a los inversionistas una rentabilidad similar a la del índice de Colca. Muchas gracias.